Bueno, saludo a los amados hermanos y a los amigos y a la audiencia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con los textos selectos de los cambios en el Nuevo Testamento. Estamos, en este caso, cerrando el Evangelio de Marcos. Son algunos versículos selectos, no es prédica, sino es ver los cambios que se han hecho y ver cómo se sigue toda la agenda que comenzó en el Génesis, en el Antiguo Testamento, y que el lenguaje y un montón de cosas son totalmente cambiados por la agenda. No es que se hizo algo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo se cortó. No, sigue la agenda hasta el Apocalipsis. ¿Qué es lo que sigue? Jesús respeta el lenguaje histórico del pueblo de Dios. O sea que Jesús hablaba como es el lenguaje, la misma manera, el pueblo de Dios. Él era uno más entre los israelitas, los israelíes de aquellos días. ¿Y cuál fue el lenguaje? Escuche. Marcos 14:36, versión Reina Valera 1960, dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, ahí donde él menciona, aparta de mí esta copa, esa oración, Jesús respetó el lenguaje del pueblo de Dios. No dijo eso. ¿Qué dijo Jesús ahí? Traspasa de mí este vaso. Porque el lenguaje del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se caracterizaba por usar la palabra vaso como marca de las cosas de Dios. Sí, podía ser una copa, podía ser cualquier otro tipo de recipiente que contiene líquido, cualquier cosa. Y se lo podría llamar por ese nombre, pero no cambiar el lenguaje de la Biblia. Eso le queda al predicador, hablar y armonizar con el momento que vive. El texto tiene que permanecer fiel como Dios lo dejó. ¿No? Acá quisieron, lo armonizaron. De esa manera usted habla no el lenguaje de Dios, sino otra cosa. A usted le puede parecer mínimo, pero es una ofensa a Dios. No se está hablando el lenguaje de Dios, la marca de Dios, como Dios quiere y como Dios dejó. Se habla otra cosa. Es una ofensa eso. Ahora pasamos al Evangelio de Lucas para ver cómo se da una definición distinta a lo que allí claramente está dicho en el Textus Receptus, pero vamos a ir a lo que tenemos hoy. Dos cambios en un versículo. Lucas 1:17, versión Reina Valera 1960, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí tenemos el primer lugar. Con el espíritu y el poder. En la oración donde dice y el poder, no se habló regularmente de esa manera, sino que se puso esa palabra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se hizo esta situación, este lenguaje, esta agenda, y en todo lugar donde se habla de virtud se puso poder, porque poder es limitado a ciertas cosas, virtud es todo. Virtud es muy amplio, poder es limitado. Entonces, siempre hacen algo relacionado. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El Textus Receptus dice, y virtud de Elías, porque las virtudes son amplias, plural, múltiples, mientras que poder limita a ciertas cosas nada más. Por eso son los cambios. Y sigue, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Nosotros tenemos esto en Reina Valera 1960, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, o sea, un pueblo en las condiciones adecuadas anímicamente para recibir al Señor. ¿Dijo eso? Lo esencial no. ¿Se va a hablar lo mismo? No. ¿Qué dice el Textus Receptus? Para aparejar al Señor un pueblo perfecto. La palabra perfecto y todo lo que tiene que ver con perfección hoy es aborrecido en la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia, Reina Valera 1960, odia la perfección, odia esa palabra, por eso la sacaron. El espíritu de los odiadores, pervertidores y tergiversadores del texto se expresa. Nadie
ama la perfección, nadie quiere ser perfecto y eso no se puede. Pero el pueblo de Israel por Juan era preparado perfectamente, perfecto. Odian la perfección, así como hoy todas las instituciones que utilizan esta Biblia odian la perfección también. Bautismo para remisión. Mire esto, que esto es sorprendente porque el cambio que se hace lleva a una situación totalmente distinta de predicar. Vamos a Lucas capítulo 3, verso 3, versión Reina Valera 1960. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, esto es Juan, el Bautista, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que usted se bautizaba y usted recibía perdón. Sí, eso es así. Pero no es todo. Que no es fundamental el perdón es fundamental, es todo para salvarse, pero no es todo lo que se declara y es lo que allí se expresa. El entendimiento que tú debes tener de lo que significaba arrepentirse y bautizarse va más allá. Te lo limitaron aquí. No vas a hablar lo que tienes que hablar. Vamos a el Textus Receptus, en donde dice claramente, ¿en dónde está el problema? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué dice el Textus Receptus? Predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. A ver si lo puedo ubicar. Cuando se habla de remitir, es enviar a otro lugar. Eso es lo que dice el Textus Receptus. ¿Cómo se entiende esto? Que mis pecados son tomados y cargados en Jesús, no están más en mí. Y aunque yo tengo una ley, no quiero predicar, pero lo tengo que mencionar, una ley que está en mi cuerpo físico, que está la ley del pecado, lo que está hablando que mis culpas por lo que cometí fue trasladado a Jesús, no se me tiene en cuenta. ¿No le parece importante eso? Bueno, no lo tenemos hoy. Y ni siquiera se habla de esa trasladación, sino que simplemente perdón. Bueno, ¿va a hablar lo mismo? De ninguna manera. Son ejemplos para que usted entienda el universo de cosas que no se van a hablar con esta versión, la Reina Valera 1960. Y segundo, se va a hablar otra cosa, no lo que Dios habló. Redondez de la tierra en la Biblia. La redondez de la tierra está en la Biblia. Dios testificó entre 8 y 10 veces la redondez de la tierra. Y habló con estas palabras, globo. Un globo es algo redondo, una esfera, ¿no? Sí, bueno. Si vamos a Lucas 4:5, versión Reina Valera 1960, tenemos lo siguiente, la forma que se eliminó la mención de la redondez de la tierra. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea que espiritualmente, si usted está en el espíritu, todas estas cosas que aquí se dicen son en el espíritu. Si usted no lo toma así, usted no va a entender lo que pasa ahí. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra tenemos. Ahí se eliminó algo con esa mención. Vamos al Textus Receptus a ver qué dice ahí. Y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo. En lo espiritual todo eso se hace, así que no tenga ninguna duda de eso. Pero ¿qué le mostró? Todos los reinos de la redondez de la esfera de la tierra. No está en esta versión. ¿Por qué? Porque ellos tenían pensado la teoría de la tierra plana. Y hasta muchos creyentes creen eso. Cuando el testimonio escritural es de que es redondo y que es esférico y que es un globo. Aquí es uno de los lugares que se eliminó en la tentación de Jesús. ¿Va a hablar usted lo que tiene que hablar ahí? No, para nada. Lucas 21:26 es la segunda mención donde se elimina en Lucas la redondez de la tierra. Escúchelo. ¿Qué dice la versión Reina Valera 1960? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos será conmovida. En la oración, ¿qué dice? Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahí se eliminó la redondez. Ve al Textus Receptus. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán
a la redondez de la tierra. Y luego cuando se habla de potencia, porque la potencia, el Textus Receptus dice porque la virtud de los cielos, porque son múltiples cosas. ¿Ve? ¿Va a hablar lo mismo? No. Primero no va a hablar de la redondez y no va a hablar de la pluralidad de cosas, va a hablar de una sola. No se puede predicar lo mismo. Entiéndalo, esto es una grosería. Vamos a algo más. Mire lo que Jesús dijo acá. Esto sí que es una cachetada en la cara de muchos, ¿no? Bien dada, así que deja rojo y produce un estallido. Y el que lo recibe siente como un fuego. ¿Vio? Vamos a ver lo que dice acá. Los discípulos pueden ser perfectos como el maestro. Ah, y usted dice los discípulos. ¿Y quién es? ¿Usted cree que yo no soy discípulo? ¿Y usted no es discípulo? Los que eran apóstoles fueron discípulos primero. Bien. Lucas 6:40, versión Reina Valera 1960, dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, que fuese mejorado, que vaya mejorando. Eso está diciendo. Un gradualismo. ¿Así dice el Textus Receptus? No. Mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Si uno es como Jesús, es perfecto. Ahora usted va a decir, nadie puede ser como Jesús. Jesús está diciendo que sí. Que usted diga que no es que usted no está ni entendiendo, ni siguiendo los pasos, ni tiene fe en las palabras de Jesús. Qué terrible situación de usted, ¿no? Si Jesús dice que será como Él, está hablando de lo que usted puede alcanzar en esta vida terrenal, así como Él lo alcanzó en esta vida terrenal. No hay misterio ni secreto. Si usted no lo alcanza, es porque usted tiene una Biblia que propone no alcanzarlo. La Reina Valera 1960. Veamos ahora aquí cómo las palabras que parecen iguales, una marca de bien sentencia, la otra relativiza. Bueno, usted decide, yo me quedo con el Textus Receptus, pero vamos a ver lo que dice Lucas 16:16, versión Reina Valera 1960. Y aunque lo que dice ahí, si uno conoce el contexto cronológico y teológico, lo va a aplicar correctamente, no dice lo mismo que Jesús habló en el Textus Receptus en la precisión. La ley de Moisés, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La primera oración dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y muchos ahí se confunden. Está hablando, obviamente, de la ley de Moisés, del pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí, que Israel ya invalidó hace 500 años antes, pero que Dios le dio durabilidad para mantenerlo dentro de un compromiso con Dios hasta que llegue el momento del nuevo pacto. Entonces, estudiando el asunto profético y el asunto doctrinal, va a encontrar que eso está correcto, porque vino Jesús, Juan, para el nuevo pacto. Pero no lo sentencia de la misma manera. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Mire las palabras de Jesús y del Textus Receptus. La ley y los profetas hasta Juan. Determinante, definitivo. Y luego sigue. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Y quien quiera, todos, y todos se esfuerzan por entrar en él, tenemos nosotros. Pero acá Jesús lo hace más amplio, y quien quiera se esfuerzan a entrar en él. Entonces, las palabras te dan un marco, un panorama y una sentencia de las cosas muy distintas. El contexto y la narrativa van a ser distintas. Una te va a ampliar el entendimiento y la otra te lo limita. Tú decides con qué te quedas. Pervirtiendo las cosas. Mire esto, estas son cosas, escúchelo, porque se han hecho con un fin. Y aunque es claro que hay cosas que están en la voluntad de Dios, no es para todos, pero a veces tratan de asociarlo. Lucas 18:12, versión Reina Valera 1960, dice:
Ayuno 2 veces a la semana, sumamente santificada. Ayuno 2 veces a la semana, importantísimo. Doy diezmo de todo lo que gano. O sea, ¿qué implica esto? ¿Dice exactamente lo que el Textus Receptus dice? No. Lo armoniza a hoy. Porque hoy lo que usted gana tiene que dar la 10ª parte. Doy diezmo de todo lo que gano. Acomodado a hoy. Ayuno 2 veces a la semana. Brutal, podemos decir, maravilloso. ¿Eso es lo que ahí tenemos? No. ¿Y qué hacemos con eso? Veámoslo. Lucas 18:12, versión Reina Valera 1960. Escuche bien. Donde dice ayuno 2 veces a la semana, que usted diría, dice, ayuno lo de 2 comidas cada sábado. En un día ayunaba lo de 2 comidas. ¿Qué tenemos nosotros? Ayuno 2 veces a la semana. Nada que ver. ¿Por qué? Porque con la palabra semana tapaban sábado. Y bueno, lo ordenaron. Y después dice, ¿qué tenemos hoy? Doy diezmo de todo lo que gano. Vendí una empanadita, separé la 10ª parte. Eso es hoy, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Doy diezmo de todo lo que poseo. Porque ¿sabe una cosa? Ellos tenían que poseer campos, propiedades, y de eso. Entonces, ¿va a hablar lo mismo? Y bueno, siga creyendo que va a poder hacerlo. Está todo acomodado, armonizado, pero hablar lo que Jesús realmente dijo, siguiendo el testimonio como debe ser, para que de esa manera uno crezca en el conocimiento, como dice algún versículo bíblico por allí. No, imposible. Con esto no, si esto es todo confusión. La piedra condenada. Vamos a ver si suena igual, representa lo mismo, una declaración u otra. Lucas 20, Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 17, versión Reina Valera 1960, dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 2 cosas cambiadas. Una es seguir el lenguaje antiguo y otra es darle un lenguaje moderno. El lenguaje moderno te puede hacer pensar en varias cosas, el antiguo no. ¿Qué dice donde dice la piedra que desecharon? Escuché bien, la piedra que condenaron, ¿no lo condenaron a Jesús? Sí, lo desecharon, pero eso es lo mínimo, lo condenaron, eso es lo máximo, entonces te pusieron lo mínimo. No vas a hablar lo mismo. La piedra que condenaron, dice el Textus Receptus. Los edificadores, esta fue puesta por cabeza de la esquina. Cuando usted le hablan de un ángulo, usted se queda por la ciencia actual con un pensamiento. ¿A qué se refiere con eso? Pero cuando usted escucha esquina, que con distinto es, ¿no? Porque toda construcción se empieza de una esquina. Por eso, claramente, el Textus Receptus habla de esa manera. Nosotros tenemos el ángulo. Es para profesionales eso, no para todos. Y así, los que son del vulgo no van a poder entender. No está preparado para ti, te van a decir. Tienes que estudiar. Cuando en la realidad, el lenguaje que se usó bíblicamente es el más humilde, el más sencillo para que todos entiendan. El que apenas lee, como el que es universitario. Pero como esta es una Biblia para una casta egoísta, una casta avara, una casta que solamente piensan en ello, lo prepararon para eso. Vamos a ver aquí nuevamente algo que ya mencioné, pero que en segunda ocasión está en Lucas y en lo que venimos hablando. Predicar arrepentimiento y remisión de pecados. Allá estamos hablando del bautismo de Juan, acá es ya de la predicación para todo el mundo. Lucas 24:47, versión Reina Valera 1960 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Eso dice igual. Y el perdón de pecados. En esa oración no habla igual. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice lo mismo. Entonces, en la oración, y el perdón de pecados, ¿qué dice el Textus Receptus? Y la remisión de pecados. Usted va y predica, estimado amigo, venga,
porque Jesús ya llevó sobre él todo lo que usted hizo. Usted está libre de lo que ha cometido. Reciba a Jesús, reciba ese beneficio. Él no le toma en cuenta nada. Dios no le cuenta nada a usted. Pero usted dé el paso de arrepentimiento y aceptación. Esa sería la manera de predicar. Perdón va a predicar otra cosa. Y aunque está incluido dentro, la forma de hacerlo no es la misma. Por eso tenemos otro evangelio, ¿no? Gracias a esta Biblia. Pasemos ahora al evangelio de Juan, que tiene cosas tremendas en todo, como lo es en sí el evangelio de Juan. Pero vamos a ir tocando algunas maneras de comunicar que son distintas. Si vamos a la versión Reina Valera 1960, vamos a encontrar lo siguiente en Juan 1:1. Dice ahí exactamente lo siguiente. Reina Valera 1960. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, una palabra plural del griego que después usted elige la más conveniente, ¿no? ¿Así hablaron? No. Dios no va por ahí. ¿Qué dice el Textus Receptus? En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Está hablando de Jesús, que cuando se escuchaba y dijo Dios era Él. Esa palabra que hablaba era Jesús. ¿Se va a entender igual? Si usted lee el verbo, sigue derecho, porque tiene que hacer un curso. Mientras que eso no está en el Textus Receptus, está simple para que todos entiendan. ¿Cuál quiere usted? Vamos a leer algo que, si usted no conoce el contexto profético, y unas cuantas, no va a entender esto. No va a saber darle la aplicación. Yo solamente le voy a decir que el cambio se hizo para que no se entienda esta situación. Juan 1:5, versión Reina Valera 1960, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Jesús, cuando vino, la luz resplandece y las tinieblas no pudieron. ¿Usted ha visto que en el ministerio de él pudieron hacer algo? Y usted me diría, sí, lo llevaron a la cruz. Bueno, pero eso estaba anunciado, eso estaba sentenciado. Previo a eso, ¿usted vio que le pudieron hacer algo? No pudieron. O sea, no prevalecieron entonces, sí. Pero eso dice ahí el Textus Receptus, no. Porque el Textus Receptus va a otra cosa. El Textus Receptus habla de cómo el mundo espiritual en sí vio y recibió y le afectó el ministerio de Jesús. ¿Vio lo distinto? ¿Cómo va a hablar usted lo mismo? ¿Qué es lo que realmente sucedió ahí? La luz en las tinieblas resplandece, lo mismo, pero aquí viene, mas las tinieblas no la comprendieron. No está hablando de que ese reino no pudo prevalecer, sino que no entendieron lo que sucedía. ¿Es lo mismo? Por favor. ¿Y va a hablar usted No. Veamos ahora lo que dice en este otro versículo, la luz verdadera. Aquí cambiaron para que usted ocultaron cosas, quitaron cosas. Juan 1:9, versión Reina Valera 1960. Aquella luz verdadera tenemos nosotros, ahí está el cambio, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cuando habla de que alumbra, que daba a conocer, a entender, se hacía manifiesto. Dios hecho carne, manifiesto en todos los aspectos. Bueno, aquella luz verdadera, ahí falta algo ahí. Aquella luz verdadera. En el Textus Receptus no deja lugar a ninguna algo ambiguo. Mire lo que dice: aquella palabra era la luz verdadera. Y si la palabra era Jesús, ¿a quién se refería de Jesús? Entonces, todo aquello que confirma, certifica, define,
Ellos tratan de desconectar, cosa que se pueda asociar a otra cosa, o por lo menos sea de impedimento. Aquella palabra era la luz verdadera, Jesús la luz verdadera. No se va a poder hablar lo mismo, y más juntando y en todo el contexto y el panorama, sepa que hace daño todo eso. Porque Jesús, el Cristo, fue hecha. Por Jesús el Cristo fue hecho. Mire los cambios aquí. Voy a leer. Juan 1:17, versión Reina Valera 1960. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley la dio Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea que Jesús, al venir, vino con él la gracia y la verdad. Bueno, sí, se hablaba de la gracia y la verdad, pero en esos términos no. ¿Se va a hablar lo mismo? Definitivamente no. Escuche. Porque la ley por Moisés fue dada, lo mismo. Mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. Él hizo la gracia y la verdad. No era el medio por el cual vino. Él hizo eso. ¿Va a hablar lo mismo? No. ¿Pero qué dice eso? Que Jesús es Dios. Y a la vez, lo que tenemos aquí es el cambio. Jesucristo, mal, la maldición, la blasfemia, cuando el texto receptus dice Jesús, el Cristo, como se debe decir. ¿Va a hablar lo mismo? No, olvídese. Él nos lo declaró. ¿Es lo mismo declarar que otras palabras? No, veámoslo. Juan 1:18, versión Reina Valera 1960. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es una verdad muy grande, nadie ha visto a Dios jamás. Aunque en nuestros días, quiero decirle, no lo han visto en su plenitud, pero ya han tenido distintas experiencias con el Padre. No contradice nada de esto, ¿eh? Entonces, ¿cuál es lo que se cambió? La última oración. Él le ha dado a conocer. Jesús le ha dado a conocer. Es un poco más, eso es lo mínimo que se puede decir. Él nos lo declaró. Cuando uno lo declara, dice exactamente cómo son las cosas. No solamente que da a conocer como vagamente, sino que declaró perfectamente y en la magnitud que corresponde al Padre. ¿Va a hablar lo mismo? Y va a haber que esperar bastante. Puede ser que la eternidad. Veamos cómo tenemos algo nosotros que no es lo que sucedió y lo que sucedía en esos días y todo el cuadro de situación. Bueno, va a ser Juan 3:20, versión Reina Valera 1960, tenemos una sentencia y una definición. Veamos después si el textus receptus es igual. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no venían a Jesús? Porque Jesús lo reprendía. Eso nos dice ahí la versión actual, Reina Valera 1960. Entonces, cuando venían a Jesús, Jesús estaba con el látigo como en el templo y era como vio un escándalo, tiraba la casa por la ventana. Entonces nadie se acercaba por las reprensiones. Siempre tenía reprensión. Siempre estaba en contra de todo. Interesante, ¿no? Porque te da a entender claramente eso. Y los trataba de serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso armoniza con ciertas cosas, para que sus obras no sean reprendidas, dice. Eso es lo que realmente dice el textus receptus. No, veamos esa oración que dice, para que sus obras no sean redarguidas. ¿Sabe una cosa? Redarguir es tomar el argumento de alguien, es decir, conocer cuál es la doctrina que tú tienes y tomando tu doctrina, hacerte ver que eso no es lo correcto, sino otra es la verdad. Eso es redarguir. Entonces, ¿Jesús lo reprendía? No. Jesús le enseñaba y lo corregía y lo ponía en el lugar perfecto para que esta persona pueda asumir la verdad y cambiar su vida. Eso hacía Jesús.
¿Qué tenemos nosotros? Reprendía. ¿Va a predicar lo mismo? No, olvídese, olvídese. ¿No reconocéis mi lenguaje? ¿Qué pasó aquí? Veamos cómo las palabras cambiadas te van a... Creo que ya lo está entendiendo. Si usted tenía alguna duda, bueno, ya va a ir viendo. Son ejemplos para que usted reconozca la necesidad de tener lo que hay que leer, no cualquier cosa. San Juan capítulo 8, verso 43, leemos esto en la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hasta aquí vamos a llegar porque el tiempo se nos ha excedido. Pero ¿qué decía? ¿Que Jesús habló por qué no entendéis? No. Jesús dijo, ¿por qué no reconocéis? Porque si conocían a Juan y conocían el texto bíblico, a él le conocerían. No sucedía porque no conocían ninguna cosa. Bueno, en la próxima audición continuamos con este asunto tan interesante. Dios le bendiga y hasta entonces.